Tribunal Superior de Distrito Judicial. Continuamos con la audiencia dentro de este proceso especial de declaratoria de ilegalidad de huelga promovido por la Sociedad Portuaria Impala Terminas Barranca Bermeja contra la Unión Portuaria de Colombia y la Unión Portuaria de Colombia Subdirectiva Barranca Bermeja. Dejamos constancia de que se hace presente la señora apoderada de la parte demandante, que ya había sido reconocida desde que se inició el presente proceso y hoy también al iniciar la audiencia en horas de la mañana. No se hace presente la parte demandada ni su apoderado. Bien, entonces una vez hechas las deliberaciones del caso con la sala, se procede a dictar la sentencia que le ponga fin a esta instancia. Para recordar, tenemos que en cumplimiento de el trámite especial consagrado en la Ley 1210 de 2008, la Sociedad Portuaria Impala Terminal de Barranca Bermeja S.A. impetró demanda con miras a que se declarara la ilegalidad de la huelga promovida y adelantada del 1 de febrero de 2021 al 11 de febrero del mismo año por la Unión Portuaria de Colombia, Unión Portuaria de Colombia Subdirectiva Barranca Bermeja, por dos causales específicas. Una, que ese movimiento, ese cese de actividades había recaído sobre un servicio público esencial, y dos, porque no fue declarada por la Asamblea General de los Trabajadores en los términos previstos en la ley. Como hechos medulares de la causa petendi, la parte demandante expuso que el colegio sindical demandado es una organización sindical de primer grado y de gremio de carácter minoritario, con la cual ya existía un laudo arbitral proferido el 8 de junio de 2018. El 15 de diciembre de 2020, la organización sindical demandada presentó un pliego de peticiones ante la sociedad demandante, por lo que el 21 de diciembre de 2020 se dio inicio a la etapa de arreglo directo, fecha para la cual el sindicato demandado contaba con 51 trabajadores afiliados, los cuales no se han modificado durante todo el trámite del conflicto colectivo. Que en la fecha y horas acordadas se procedió con la suscripción de un acta de instalación donde se determinaron las garantías, el objeto del conflicto, esto es el pliego de peticiones y las denuncias del laudo arbitral presentadas y las demás reglas para adelantar la fase de arreglo directo, precisando que en el acta de garantías firmada por ambas partes se expresó que la empresa contaba con 181 trabajadores directos y se otorgó un término de 2 días para que la organización sindical solicitara la información que estimara pertinente. Las comisiones negociadoras se reunieron en 5 oportunidades durante la fase de arreglo directo, en las siguientes fechas: 21/12/2020, 23/12/2020, 30/12/2020, 7 de enero de 2021 y 9 de enero de 2021. Y en esta última se culminó la etapa de arreglo directo. Sin embargo, por no haberse llegado a ningún acuerdo definitivo, por lo que cada parte elaboró un acta de cierre. El 12 de enero de 2021, la sociedad demandante depositó el acta de cierre y solicitó que se convocara un tribunal de arbitramiento, todo ello frente al Ministerio del Trabajo. La parte demandada, por su parte, convocó a la Asamblea General de Trabajadores para decir si el conflicto colectivo se dirimía a través de huelga o tribunal de arbitramiento, y para ello el 20 de enero de 2021 efectuó unas votaciones a través de la plataforma SurveyMonkey, que respecto de las mismas el Ministerio de Trabajo suscribió un acta. La organización sindical, dice la demanda, no convocó a la totalidad de los trabajadores de la empresa, pues solo contactó a 140, de los cuales votaron 111, dividiéndose así: 91 optaron por la huelga y 20 por el tribunal de arbitramiento, por lo que no se constituye la mitad más uno necesaria, pues serían 92 trabajadores. El 25 de enero de 2021, la sociedad demandante fue notificada del inicio de la hora cero de la huelga, por lo que el 1 de febrero de 2021 la huelga comenzó con el cierre de las instalaciones de la empresa, imponiendo los respectivos sellos.
La sociedad demandante tiene como objeto la actividad de puertos y servicios complementarios para el transporte acuático, además de ser una terminal multipropósito que presta servicios públicos como terminal fluvial que moviliza crudo, nafta, otros hidrocarburos y sus derivados, así como contenedores, graneles sólidos y cargas sobredimensionadas, lo cual se transporta vía fluvial desde y hacia el Caribe, utilizando el río Magdalena a través de barcazas y que después vía terrestre se movilizan al interior del país, por lo que suspender la operación puso en riesgo la vida y la salud de la población, afectando la seguridad energética. El 4 de febrero de 2021, los trabajadores no sindicalizados decidieron efectuar unas votaciones donde 125 de ellos solicitaron el levantamiento de la huelga, que tal elección fue con acompañamiento de notario público. El 11 de febrero de 2021 se dio por terminada la huelga y se levantaron los sellos con presencia de la viceministra de Relaciones Laborales. La parte demandada se opuso a las pretensiones. En lo medular aceptó los hechos relativos al conflicto colectivo, la etapa de arreglo directo, el desarrollo del conflicto. Manifestó que no era cierto la cantidad de trabajadores que aparecían señalados en el acta de garantías, pues la empresa lo suministró después de que la organización sindical solicitara el listado de trabajadores con cédula, cargo y correo electrónico, ante lo cual la empresa demandante siempre negó el listado de trabajadores y solo expresó un número de trabajadores sin sustento alguno. Dicho número no coincide además con lo consignado en la página web del Registro Único Empresarial RUES, pues la sociedad demandante, donde aparecen registrados 177 trabajadores, además que tal acta desconoce las garantías previstas en el artículo 17 del laudo arbitral. Efectivamente dijo que el 9 de enero de 2021 finalizó la etapa de arreglo directo sin acuerdo entre las partes, por lo que convocó a todos los trabajadores de la empresa demandante para que decidieran si optaban por la huelga o el tribunal de arbitramiento, que tal citación se efectuó suministrando la información correcta y completa a cada uno de los trabajadores que laboraban para la empresa, pues si bien en principio tenía la creencia errónea de que se trataba de un servicio público esencial, ello cambió después de examinar la actividad desarrollada por la empresa demandante y de consultar a los asesores sobre el tema. Precisó que en las instalaciones de Barranca Bermeja eran 140 y que no se puede tener en cuenta personas que laboran en Barranquilla, pues son dos sociedades distintas. Que las votaciones se efectuaron de manera virtual a través de la plataforma Surque y Monque en presencia del delegado del Ministerio del Trabajo, por lo que fueron debidamente supervisadas y auditadas por donde se demostró que convocaron 140 trabajadores, de los cuales votaron 111 y 91 eligieron la huelga. Resultado último que constituye la mitad más uno de los trabajadores de la empresa requerida por la norma legal. Propusieron como excepciones entonces las denominadas falta de permiso de la empresa demandante para operar en el puerto de Barranquilla, mala fe de la empresa Sociedad Portuaria Impala Terminals al ocultar información de los supuestos trabajadores que operan en Barranquilla, las votaciones realizadas solicitando la terminación de la suspensión de las actividades es ilegal. Bien, para la definición de la litis entonces se plantean como problemas jurídicos los derivados directamente de la fijación del litigio que se hizo en desarrollo de la presente audiencia. ¿Cuáles son esos problemas jurídicos? El primero, si la huelga afectó la prestación de un servicio público esencial en razón a que la sociedad demandante tiene como objeto social la actividad de puertos, manipulación de carga y servicios complementarios, y por ende si la referida huelga debe considerarse ilegal al tenor de lo dispuesto en el artículo 450, literal A. Y segundo, problema jurídico que va a resolver el tribunal es si en la votación de la huelga el sindicato demandado cumplió con los requisitos del artículo 444 del Código Sustantivo de Trabajo al votar la huelga mediante votación secreta, personal e indelegable por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa, toda vez que es un hecho probado que no admite, además fue admitido por ambas partes, que el sindicato demandado es un sindicato minoritario. Ello para establecer si se configuró la causal prevista en el literal D del artículo 450
del Código Sustantivo del Trabajo, es decir, que la huelga fue debidamente declarada según los parámetros de la ley laboral. Esos son los dos grandes problemas jurídicos que va a resolver la sala. ¿Y cómo va a resolver la sala estos problemas jurídicos? La sala va a sostener que la huelga admitida por la parte demandada y celebrada en ese lapso de febrero no afectó un servicio público esencial, es decir, que las actividades sobre las cuales recayó no se consideran servicio público esencial. Y en segundo lugar, va a considerar o va a sostener la tesis mejor de que la huelga fue votada atendiendo los parámetros previstos en el artículo 444 del Código Sustantivo de Trabajo y que en consecuencia las pretensiones de la demanda están condenadas al fracaso y en esa medida va a denegar dichas pretensiones. Sobre lo primero, esto es, ¿por qué considera la sala que la huelga no recayó sobre un servicio público esencial? El artículo 56 de la Carta Política garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. Dice la norma, la ley reglamentará este derecho como en efecto en tratándose de las huelgas producidas con ocasión de un conflicto colectivo del trabajo. Sobre este particular, entonces, vemos que la huelga es un derecho de estirpe constitucional que responde a la utilidad pública, al interés general de un Estado, que se concibe a sí mismo como un Estado social, constitucional y democrático de derecho, en cuanto se encuentra encaminado a hacer efectivos los derechos de la gran mayoría de los trabajadores asalariados y a buscar un mayor equilibrio, justicia, equidad en las relaciones laborales propias de un modelo económico capitalista basado en la dinámica trabajo-capital. Dinámica respecto del cual es claro para esta corporación que el trabajador constituye la parte débil de la relación, razón por la cual se justifican las medidas protectoras, garantistas y correctivas por parte del Estado a favor de los trabajadores. El Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT ha dicho sobre la titularidad del derecho de huelga que aquella recae tanto en las organizaciones sindicales como en los trabajadores no sindicalizados, ya que es un derecho legítimo al que pueden recurrir los trabajadores y sus organizaciones en defensa de sus intereses económicos y sociales. Tal acepción también está contemplada en el convenio 87 de la OIT, pues en su artículo segundo afirma: los trabajadores, comillas, los trabajadores y los empleadores sin ninguna distinción y sin autorización previa tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes. Y en complemento del anterior, el artículo 10 del mismo instrumento señala que el término organización significa toda organización de trabajadores o empleadores que tengan por objeto fomentar y defender los intereses de trabajadores o de los empleadores. Nuestro ordenamiento jurídico hace previsiones en el mismo sentido, ya que el artículo 374.4 del Código Sustantivo de Trabajo señala que corresponde al sindicato, entre otras funciones, la de declarar la huelga de acuerdo con los preceptos de la ley, mientras que el artículo 444 de la misma obra prevé, entre otras, la declaratoria de huelga con el voto de la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa, sin exigir que estos necesariamente pertenezcan al sindicato. Jurisprudencia y doctrina han decantado 3 modalidades de huelga o de ceses colectivos. La primera, la huelga declarada en desarrollo de un conflicto colectivo de naturaleza económica. La segunda, la huelga declarada por causa del incumplimiento del empleador de sus obligaciones laborales para con sus trabajadores. Y la tercera, la llamada huelga por solidaridad. En el presente caso, se cuestiona la legalidad de la huelga realizada en desarrollo de un conflicto colectivo. Estamos en el primer evento, es decir, la primera modalidad. De esta trata el artículo 429 del Código Sustantivo de Trabajo, norma que la define como la suspensión colectiva, temporal y pacífica del trabajo
efectuada por los trabajadores de un establecimiento o empresa con fines económicos y profesionales propuestos a sus empleadores y previos los trámites establecidos en el presente título. Se trata, como ya se dijo, de una huelga declarada en desarrollo de un conflicto colectivo de naturaleza económica. Para este caso, es la huelga declarada como consecuencia que, dentro de un proceso de negociación colectiva, se finaliza la etapa de arreglo directo sin haberse logrado un acuerdo total sobre el conflicto o diferendo colectivo. En tal evento, el sindicato o los trabajadores pueden optar por el cese de actividades, tal como lo previene el artículo 444, subrogado por la Ley 50 del 90, artículo 61. El cese de actividades declarado en tales circunstancias puede válidamente realizarse cuando se observen de manera adecuada y estricta los delineamientos señalados por el legislador para su iniciación y realización. Esto significa que no es absoluta esa facultad que tienen los trabajadores y las organizaciones sindicales que los representan de presionar a los empleadores mediante la suspensión colectiva del trabajo a fin de lograr el reconocimiento de aspiraciones económicas y sociales que garantice la justicia en las relaciones obrero-patronales. Veamos entonces si se cumplieron con los parámetros previstos por el legislador denunciados como infringidos por la demanda genitora, pues a los cargos denunciados en la demanda, la sala contraerá su estudio y decisión atendiendo el principio de congruencia previsto en el artículo 281 del Código General del Proceso, aplicable a los juicios del trabajo en virtud del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Hechos probados. ¿Qué se encuentra demostrado en el expediente? 1. Que según constancia de registro de creación y primera junta directiva de una subdirectiva del 25 de julio de 2016, modificada el 20 de enero de 2020, emitida por el Ministerio del Trabajo, la parte demandada es un sindicato de primer grado y de industria o rama de actividad económica. Además, es un hecho indiscutido de que se trata de un sindicato minoritario. Segundo, que está aprobado, que entre las partes estaba vigente un laudo arbitral de fecha 8 de junio de 2018, el cual fue denunciado por la sociedad demandante el 25 de noviembre de 2020. Tercero, que el 15 de diciembre de 2020 la organización sindical demandada formuló pliego de peticiones ante la sociedad demandante. Folios 28 a 34, cuaderno 1, documento 4.11. El 21 de diciembre de 2020, las partes suscribieron el acta de garantías e inicio de la negociación colectiva. Folios 35 a 36, cuaderno 1, documento 412. Con ello dieron inicio a la etapa de arreglo directo, regulada por los artículos 433 y 434 del Código Sustantivo de Trabajo, en virtud de la cual se efectuaron 5 reuniones, el 21 de diciembre de 2020, el 23 de diciembre de 2020, el 30 de diciembre de 2020, el 7 de enero de 2021 y el 9 de enero de 2021. Fecha última donde vencían los 20 días calendarios establecidos por la disposición para el arreglo directo. El 9 de enero de 2021, precisamente, cada una de las partes elaboró el acta de cierre de la negociación colectiva de forma individual al no existir acuerdo entre las partes respecto del conflicto formulado conforme al artículo 436 del Código Sustantivo del Trabajo. Folio 57, 60, 61, cuaderno 1, documento 418 del cuaderno 1. El 12 de enero de 2021, 3 días después, la sociedad demandante solicitó al Ministerio del Trabajo que se convocara a un tribunal de arbitramiento. Folio 58, 59. El 12 de enero también, la demandada, el colegio sindical demandado, notificó a la sociedad demandante que en virtud del artículo 444, inciso primero del Código Sustantivo de Trabajo, decidieron convocar a todos los trabajadores de la empresa para efectuar la respectiva votación y elegir entre huelga o tribunal de arbitramiento para dirimir el conflicto, señalando que ésta se haría en forma electrónica a través de la plataforma Surque y Monke, en la cual garantiza que la votación era personal y secreta, que se realizaba así debido a las medidas adoptadas en razón
a la pandemia del COVID-19, notificación remitida con correo del 12 de enero de 2021 a las 8:57 de la noche. Folio 515, cuaderno 1, documento 31, cuaderno 1. Séptimo, la convocatoria de la votación se publicó en la cartelera sindical, folio 523 a 525. Octavo, noveno, conforme al artículo 444, inciso primero del Código Sustantivo de Trabajo, la organización sindical demandada tenía 10 hábiles siguientes a la finalización de la etapa de arreglo directo para efectuar las votaciones, es decir, del 12 al 25 de enero. El Ministerio de Trabajo, Oficina Especial de Barranca Bermeja, suscribió acta de asistencia a la Asamblea donde se decidió la huelga o el Tribunal de Arbitramiento en el Conflicto Colectivo, donde dejó constancia que el 20 de enero de 2021 acompañó y presenció las votaciones que se efectuaron en forma virtual, donde se decidió por la huelga para poner fin al conflicto colectivo, donde participaron 111 trabajadores, de los cuales 91 eligieron la huelga y 20 el Tribunal de Arbitramiento. Folios 61 a 65, cuaderno 1, documentos 419. El 25 de enero de 2021, a las 11:15 de la mañana, la organización sindical demandada notificó vía correo electrónico al aquí demandante de la hora cero del inicio de la huelga que efectivamente se realizó desde el 1 de febrero de 2021. Además, solicitaron la presencia de los inspectores del trabajo para proceder al sellamiento y cerramiento de la empresa y el Ministerio del Trabajo, Oficina Especial Barranca Bermeja, vía correo electrónico. Radicación 05-E202-1706-88-10-000-154. El 3 de febrero de 2021, el Ministerio del Trabajo, Oficina Especial de Barranca Bermeja, suscribió efectivamente el acta para determinar el cierre y sostenimiento de las áreas operativas y administrativas en virtud de la huelga entre la Sociedad Portuaria Impala Terminas Barranca Bermeja y el Sindicato Unión Portuaria de Colombia, Subdirectiva Barranca Bermeja, documentos visibles a los folios 73 a 75, 543 a 545 del cuaderno 1, donde se dejó constancia que la diligencia inició el 1 de febrero de 2021, que ese día empezó la imposición de sellos en las áreas de trabajo allí relacionadas con el fin de garantizar el derecho a la huelga. El 4 de febrero de 2021, el Ministerio del Trabajo, Oficina Especial Barranca Bermeja, suscribió el acta de apoyo para el cierre de sostenimiento de áreas operativas y administrativas en virtud de la huelga entre la Sociedad Portuaria Impala Terminas Barranca Bermeja S.A. y el Sindicato Unión Portuaria de Colombia, Subdirectiva Barranca Bermeja, en virtud de lo dispuesto en los artículos 448 y 449 del Código Sustantivo de Trabajo. El 5 de febrero, el Ministerio del Trabajo, Oficina Especial Barranca Bermeja, suscribió acta de apoyo para el cierre y el sostenimiento de las áreas operativas y administrativas en virtud de la huelga entre las partes, en virtud de lo previsto en el artículo 448 y 449. El 11 de febrero de 2021, el Ministerio del Trabajo, Oficina Especial Barranca Bermeja, suscribió el acta de diligencia administrativa donde efectuó el levantamiento de los sellos, pues efectuadas unas votaciones, los trabajadores decidieron no continuar con la huelga, lo que condujo al final de la misma. En conclusión, la huelga duró del 1 de febrero al 11 de febrero de 2021. Obsérvese entonces, con las pruebas que han acabado de reseñar la sala, que se encuentra acreditado, plenamente probado, que la organización sindical demandada en desarrollo del conflicto colectivo de trabajo originado con la empresa por la denuncia del laudo vigente, presentó un pliego de peticiones que hubo una etapa de arreglo directo que inició con la presentación del mismo, que no se logró un acuerdo y que se efectuaron unas votaciones convocadas por el sindicato demandado dentro de la oportunidad legal, donde se votó la huelga, la cual se desarrolló del 1 al 11 de febrero de 2021, tal como aceptó la parte demandada al contestar la demanda. Constatada de esta manera la huelga efectiva y que esta fue promovida por la organización sindical demandada, se procederá entonces a determinar si esta fue legal o no, y para ello se estudiarán las causales invocadas por la demandante como de ilegalidad prevista en los artículos 450 literales A y D.
¿Por qué adelantó la sala que la huelga no recayó sobre un servicio público esencial? Primero, hay unas condiciones necesarias para que un servicio público sea considerado esencial. Ya lo decíamos, el artículo 56 de la Carta Política establece que el derecho de huelga se garantiza con una salvedad, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. La ley reglamentará ese derecho, comilla. El artículo 430 del Código Sustantivo de Trabajo, modificado por el artículo primero del Decreto Extraordinario 753 del 56, establece que de conformidad con la Constitución Nacional está prohibida la huelga en los servicios públicos. Eso dice el Código Sustantivo de Trabajo. Este inciso fue declarado exequible por la Corte Constitucional en forma condicionada mediante sentencia C-473 del 94, porque dijo, siempre que se trate de conformidad con el artículo 56 de la Carta Política, de servicios públicos esenciales definidos por el legislador. El artículo 450 enseña, sin hacer distinciones acerca de la modalidad de huelga o cese, que la misma es ilegal, entre otros casos, cuando a. se trate de un servicio público esencial. Sobre el tema, la Corte Constitucional se ha pronunciado en múltiples oportunidades. Por ejemplo, en la sentencia C-473 del 94, con ponencia de Alejandro Martínez Caballero, dijo lo siguiente: el artículo 56 superior resulta de una tensión valorativa, propia a todo Estado social de derecho, entre, de un lado, el reconocimiento del derecho de los trabajadores a efectuar suspensiones del trabajo para defender sus intereses y lograr un mayor equilibrio en las relaciones laborales, y de otro, la necesidad que tiene el Estado de garantizar la continuidad en la prestación de ciertos servicios públicos esenciales por los graves efectos que su interrupción total podrá tener en los derechos de los ciudadanos. Hay pues un conflicto eventual entre, de un lado, los derechos de los usuarios de los servicios públicos esenciales, que sin ser parte del conflicto laboral como tal, se pueden ver afectados y perjudicados por los ceses generales de actividades. Y de otro lado, los derechos de los trabajadores que laboran en tales servicios, quienes se pueden ver eventualmente despojados de instrumentos legítimos para la defensa de sus intereses, como la huelga. Tal conflicto lo resuelve la Constitución no garantizando la huelga en los servicios públicos esenciales, lo cual muestra que fue voluntad expresa del constituyente proteger los derechos de los usuarios de los servicios públicos esenciales, que aparecen así como una limitación constitucional al derecho de huelga de los trabajadores. Tratando el tema del carácter esencial de un servicio público, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en el documento Libertad Sindical, reseña como servicios esenciales aquellos servicios públicos cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o en parte de la población. Esta decisión es del año 2006. La Corte Constitucional acogió el anterior entendimiento en sentencia C-797 de 2014, cuyo magistrado ponente Jorge Ignacio Pretel Chalut, donde dijo: de esta manera es claro que podrán incluirse como servicios públicos esenciales aquellos cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud en toda o parte de la población, independientemente de que en principio se encuentren en el listado de aquellos que no se consideren como esenciales. Posteriormente, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, sentencia del 3 de junio de 2009, radicado 40428, magistrado ponente Luis Javier Osorio López, señaló en el punto: pues bien, de acuerdo con la doctrina constitucional, aun cuando pueda existir la definición legislativa sobre la calidad de esencial de un servicio público, ello no impide que el intérprete pueda determinar si en un caso concreto cierta actividad efectivamente pueda ser considerada como servicio público esencial en atención a su contenido material. En el mismo sentido, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de SL 16579-2014, del 29 de octubre de 2014, radicado 67933,
magistrado ponente Luis Gabriel Miranda Huelvas precisó: ahora bien, la cesación colectiva del trabajo en actividades que involucren la prestación de servicios públicos esenciales está prohibida en términos generales en el artículo 56 constitucional y específica y expresamente en el 430 del Código Sustantivo del Trabajo, por ser apenas elemental que un Estado social de derecho, los intereses individuales o particulares, como también los colectivos o de grupo, ceden al interés general que sin discusión alguna orienta la prestación de esta clase de servicios. Su dimensión, es sabido, se aprecia desde una óptica doble. Desde un lado, desde su aspecto formal, en el entendido de que debe aparecer expresamente previsto el mentado servicio público esencial en el orden jurídico interno, es decir, en la ley. Artículo 56 constitucional, como cuando lo refiere el artículo 4 de la ley 142 del 94 al consignar la ley de servicios públicos, comillas, todos los servicios públicos de que trata la presente ley se consideran servicios públicos esenciales, cierro comillas. Y desde otro, desde su realidad, esto es desde su materialidad, en el sentido de que en el sentido de ser para ese momento histórico y en esa actividad específica, un servicio público esencial es indispensable e irreemplazable de tal manera que su omisión, afectación o simple disminución ponga en peligro a la comunidad que de él se beneficia, pues en la lógica del derecho no necesariamente lo que hoy es ayer, también lo fue hoy y mañana lo será. ¿Qué significa eso? Significa que para determinar si una actividad es un servicio público esencial se requieren dos elementos: el elemento formal, que esté prevista previamente en la ley como tal, y segundo, el elemento material, que su interrupción ponga en peligro la vida, la seguridad de las personas o de la comunidad. Así lo ratifica la Corte en la sala en sentencia de la Sala de Casación SL 20094-2017 del 29 de noviembre de 2017, radicado 79074, donde señaló: ahora bien, para determinar cuándo un servicio público es esencial y por esa vía comprobar si existe una prohibición para la ejecución de la huelga, la jurisprudencia constitucional y ordinaria ha desarrollado dos factores fundamentales y concurrentes derivados del artículo 57 de la Carta Política. Uno, formal, dado que es el legislador de manera exclusiva y restrictiva quien debe identificar el servicio público como esencial. Dos, otro material, en virtud de la cual adicionalmente deben cumplirse ciertos parámetros y condiciones que permitan deducir que en el caso concreto se trata real y sustancialmente de un servicio esencial o vital para la comunidad. Todo lo anterior se compasa con lo dicho en la sentencia C473 del 94, cuyas orientaciones fueron reproducidas en la sentencia 450 del 94, C075 del 97, C466 de 2008, C691-2008, C858-2008, C349 de 2009, C122 de 2012 y C796 de 2014. En los hechos 108 a 102, la sociedad demandante expuso sobre el particular que tiene como actividad principal realizar actividades de puertos y servicios complementarios para el transporte acuático, que opera una terminal multipropósito que actualmente presta servicios portuarios, otorgándole la posibilidad a los usuarios de movilizar todo tipo de productos. Entre ellos, el terminal fluvial actualmente moviliza crudo, nafta, otros hidrocarburos y sus derivados, contenedores, graneles sólidos, cargas sobredimensionadas. Adicionalmente, garantiza el flujo constante de importaciones y exportaciones de todos esos productos desde y hacia el Caribe, utilizando el río Magdalena a través de barcazas y por vía terrestre hacia el interior del país, y que la interrupción de la operación puso en riesgo el ejercicio de varios derechos fundamentales, y especialmente la salud, seguridad, la vida de la población y el medio ambiente, e incluso afectando el abastecimiento del país en términos de seguridad energética. Luego, es un servicio público esencial, catalogado como tal por las leyes vigentes en el artículo 27 de la Ley 337 de 96, artículo 430 del Código Sustantivo de Trabajo, la sentencia de constitucionalidad C450 del 95. Además, dijo la demanda que conforme al artículo 4 de la Ley 1682 de 2013, se integra la infraestructura de transporte que hace, los puertos integran la infraestructura de transporte que hace parte del servicio público esencial de transporte por hacer posible que el mismo sea prestado,
que realiza actividades de la cadena de distribución de hidrocarburos y combustibles, lo cual es un servicio público esencial de acuerdo con el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo. Aplicados entonces los prolegómenos jurisprudenciales ya señalados en este acápite de la sentencia, frente a los hechos expuestos de cara a lo que se ha probado en la prolija prueba documental que allegaron las partes a esta contención, como ya se adelantó a juicio de la sala, la huelga realizada por el sindicato demandado durante el tiempo que se reseñó, no recayó ni afectó un servicio público esencial, pues las actividades de la empresa demandante y sobre las cuales versó el cese colectivo de actividades, operación, mantenimiento, administración de un puerto fluvial en Barrancabermeja, concesionado a la demandante por la Corporación del Río Grande de la Magdalena, no está prevista como servicio público esencial. Es el legislador de manera exclusiva y restrictiva quien debe identificar el servicio público como esencial, y las actividades de puertos y conexas no están tipificadas como tal, es decir, no se cumple el primer criterio, que es el criterio formal. Adicionalmente, no encuentra esta corporación que la suspensión de las actividades producidas en esos días de febrero del año 2021 ponga en peligro o hubiere puesto en peligro, no hay ninguna prueba que lo demuestre, la vida, la seguridad o la salud de las personas en toda o parte de la población. Es decir, tampoco se cumple con el criterio material. La parte demandante se esfuerza por convencer a la sala que lleva a cabo actividades de transporte, pero no hay tal. La actividad de puertos es conexa a la de transporte, eso es diferente. Basta escudriñar el objeto social desarrollado por la empresa, el cual consiste, según la autorización que tiene y su certificado de existencia y representación legal, obrante a los folios 145 a 149, cuaderno 1, y al documento 4.150, que obran los infolios, en lo siguiente: comillas, la inversión directa o indirecta en el desarrollo, operación y mantenimiento y administración de puertos fluviales o marítimos de servicio público o privado bajo los lineamientos de la Ley 1242 del 91 y demás normas concordantes, siendo titular de una o varias concesiones portuarias. La sociedad se dedicará en el marco de su objeto social a 1. La promoción, desarrollo, mantenimiento, administración, operación y la prestación de servicios portuarios. 2. El desarrollo de actividades propias de un usuario industrial de servicios exclusivamente dentro de la zona franca permanente especial que se declare dentro del área del puerto de servicio público referido en el numeral anterior, incluyendo actividades de logística, transporte, manipulación, distribución, empaque, reempaque, envase, etiquetado, clasificación del producto, manejo del material radioactivo en equipos destinados a verificar la calidad, propiedades y parámetros del carbón que se ha exportado a través del puerto indicado anteriormente. 3. Realizar la totalidad de las labores propias y permitidas en los centros de distribución de logística internacional EDLI, incluyendo pero sin limitarse al almacenamiento de mercancías extranjeras nacionales en proceso de finalización. Y 4. Realizar la totalidad de las labores propias permitidas en los depósitos temporales públicos, pudiendo almacenar mercancías bajo control aduanero, mercancías presentadas ante la administración aduanera al momento de su ingreso al territorio aduanero, aunque no hayan sido sometidas a un régimen aduanero, mercancías que faciliten un régimen de tránsito que se haya sido sometido a una operación de transporte multimodal o de transporte combinado fluvial. Y sus actividades económicas entonces son actividades de puertos y servicios complementarios por el transporte acuático, manipulación de carga y otras actividades complementarias al transporte. La ley primera del 91, reglamentada por los decretos 1589 de 2004, 4735-2009 y 474-2015, regulan la actividad portuaria en Colombia y la definen conforme al numeral primero del artículo 5 de la referida ley como, comillas, se consideran actividades portuarias la construcción, operación, administración de puertos,
terminales portuarios, los rellenos, los dragados, las obras de ingeniería oceánica y en general todas aquellas que se efectúan en los puertos y terminales portuarios, en los embarcaderos, en las construcciones que existan sobre las playas y zonas de bajamar y en las orillas de los ríos donde existan instalaciones portuarias, cierro comillas. Y el numeral segundo del artículo 5 de la citada disposición define la concesión portuaria como un contrato administrativo, comillas, por medio del cual la Nación, por intermedio de la Superintendencia General de Puertos, permite que una actividad portuaria ocupe y utilice en forma temporal y exclusiva las playas, los terrenos de bajamar, las zonas accesorias a aquellas o estos para la construcción o operación de un puerto a cambio de una contraprestación económica a favor de la nación, de los municipios o de los distritos donde operen los puertos. Por su parte, la Ley 336 del 96, en su artículo 27, dispone: se consideran como servicios conexos al transporte público los que se prestan en las terminales, puertos secos, aeropuertos, puertos o nodos o estaciones según el modo de transporte correspondiente. Los diseños para la construcción, operación de las instalaciones donde funcionan los servicios a que se refiere el inciso anterior contemplarán el establecimiento de sistemas o mecanismos apropiados para el establecimiento de los discapacitados físicos. Por su parte, y finalmente, el Comité de Libertad Sindical de la OIT en el caso 2690 del 11 de noviembre de 2008 precisó: el comité recuerda que los puertos, cargue y descargue, no constituyen servicios esenciales en sentido estricto del término. Véase recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, quinta edición 2006. El comité recuerda igualmente que los servicios que presta, en este caso, en el caso que estaba resolviendo, la Empresa Nacional de Puertos, no constituyen servicios esenciales. Si bien por tratarse de un servicio público importante, podría preverse el mantenimiento de un servicio mínimo en casos de huelga. En estas condiciones, el comité recomienda que tras consultar a los interlocutores sociales concernidos tome las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, si ello resulta necesario para que la declaración de servicios esenciales de las actividades portuarias sea solo al efecto de prever que en caso de huelga la imposición de un servicio mínimo en cuya determinación no solo participen las autoridades públicas, sino las organizaciones de trabajadores y de personas interesadas. El comité señala este aspecto del caso a la atención de comisión de expertos de aplicación, convenios y recomendaciones. De todo lo anterior, se observa que la operación de puertos que desarrolla la sociedad demandante tiene como finalidad, en resumen, la manipulación de mercancías, carga y descargue, almacenaje, actividad que si bien constituye un servicio público importante, no ostenta las características de servicio público esencial, pues no está consagrado como tal por la legislación interna y su no prestación no afecta la vida ni la seguridad de las personas, como se explicó. Por lo menos aquí nunca se demostró esa circunstancia. Se precisa y se reitera que la sociedad demandante no ejecuta la actividad de transporte pública fluvial y si bien su objeto es conexo al del transporte, ello no lo convierte per se en esencial por las razones que ya se expusieron. Por último, hay que relevar que en el certificado de asistencia y representación legal solo se hace referencia a que realiza el bodegaje, recibe o almacena mercancías que se hubieran sometido a una operación de transporte multimodal, lo que significa que las mercancías, objeto de almacenamiento o bodegaje, llegan allá porque se emplea más de un medio de transporte, ya sea aéreo, marítimo o fluvial, para ser transportada, más no que la empresa aquí demandante esté dedicada al transporte como tal. En conclusión, la huelga efectuada por el sindicato demandado, en sentir de la sala, no recayó sobre un servicio público esencial por las razones ya dichas. De otra parte, a juicio de la sala, la votación de la huelga se ajustó al orden jurídico, es decir, se cumplieron con los parámetros de que señala el artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo. Sobre este particular, la demanda genitora en los hechos 39 a 40 glosa esas votaciones
señalando que las mismas no cumplieron con los parámetros del artículo 444 en la medida de que, 1. Las votaciones convocadas por la organización sindical solo se conoce el acta del Ministerio del Trabajo. El acta del Ministerio del Trabajo carece de soportes y evidencias que permitan constatar el cumplimiento de los requisitos para adelantar la huelga. Las votaciones adelantadas por la organización sindical no cumplieron con los requisitos de ser secreta, personal e indelegable. El acta del Ministerio del Trabajo no indica cuáles son los correos electrónicos que tienen los trabajadores ni su número de cédula de identificación. Para las votaciones solo enviaron la pregunta 140 trabajadores, es decir, que no le permitieron a la totalidad de los trabajadores ejercer el derecho al voto, pues la compañía cuenta con 181 trabajadores, situación que es conocida por la organización sindical como consta en el acta de instalación. Que el acta del Ministerio de Trabajo no deja ningún tipo de constancia sobre el mecanismo empleado para comprobar que el voto depositado correspondía de manera directa, sin delegación o suplantación de ningún tercero. Que las votaciones fueron realizadas de manera electrónica por medio de la aplicación denominada SurveyMonkey. La metodología utilizada no permite asegurar que las personas que supuestamente ejercieron su voto lo realizaron de manera personal e indelegable. Que la aplicación no permite la constatación de los correos, de si los correos o los códigos le llegó a los trabajadores y que no fueron votos de terceros, que tampoco la identificación de cada uno de los votantes al momento de la votación se pudo efectuar, pues solo era requerido digitar un código que era público y el número de la cédula conocido por la organización sindical, que por tanto cualquier persona con esos datos hubiera podido votar. Que ningún miembro de la organización sindical ni autoridad realizó conteo de cada uno de los votos. Por el contrario, se indicó que esto fue realizado automáticamente por la aplicación. Que el listado de personas presuntamente habilitadas para votar fue proporcionado por la organización sindical sin realizarse ninguna validación o comprobación que el listado suministrado correspondiera efectivamente a personas vinculadas por la compañía y al número total de trabajadores. Que no se indica cuántos trabajadores directos de la empresa participaron en las votaciones, que no se dice cuáles son los correos electrónicos que tienen los trabajadores, ni su número de cédula de identificación, que las votaciones realizadas no contaron con ningún mecanismo de control ni soporte para acreditar los resultados en favor de la huelga que corresponden efectivamente a trabajadores directos de la empresa, que no se constató que los correos electrónicos suministrados por la organización sindical correspondieran efectivamente a los correos de trabajadores de la compañía. Es decir, que no se cuenta con la debida autenticidad y legitimación, que no se validó de ninguna manera la identificación de cada uno de los votantes, que en el acta de la votación no se señala que haya existido una exhibición de documentos de identidad al momento del voto. Por el contrario, solo se indica que se identificaron con los códigos entregados, que el Ministerio del Trabajo nunca validó que los votantes fueran efectivamente las personas enlistadas por la organización sindical y mucho menos que fueran trabajadores de la compañía, que no se constató de ninguna manera que el voto no hubiera sido delegado, que no existe garantía sobre si el voto fue secreto, pues esa plataforma se puede habilitar al administrador de la encuesta a verificar el voto de cada usuario, que la declaratoria de huelga no fue votada por la mayoría absoluta de los trabajadores, que desde la instalación de la mesa de negociación le fue expuesto a la organización sindical que la compañía contaba con 181 trabajadores, tal como quedó establecido en el acta de inicio de fecha 21 de diciembre de 2020, literal F, numeral segundo, y que solamente fueron convocadas 140 personas, que de los supuestos 111 votantes solo 91 personas, que se desconocen si eran trabajadores directos de la demandante, habían elegido la huelga, siendo el quórum válido 92 en adelante. Luego no se obtuvo la mayoría absoluta de trabajadores para elegir la huelga, por cuanto la compañía que represento, dice la demandante, contaba con 181 trabajadores al inicio colectivo, como se puede observar en el acta. Por su parte, la demandada siempre expuso que las votaciones se habían ajustado a la ley y que de ello había verificado el Ministerio del Trabajo, que hizo el acompañamiento a todas las votaciones. La sala, después de estudiar la abundantísima prueba documental que se llegaron por las partes, como ya lo adelantó, llega a la conclusión
de que el procedimiento interno democrático de votación de la huelga se ajustó al orden jurídico. ¿Y por qué lo decimos? El artículo 444, ¿qué establece? Establece que concluida la etapa de arreglo directo sin que las partes hubieran logrado un acuerdo total sobre el diferendo laboral, los trabajadores podrán optar por la declaratoria de huelga o por someter sus diferencias a un tribunal de arbitramiento. La huelga o la solicitud de arbitramiento serán decididas de entre los 10 días hábiles siguientes a la terminación de la etapa de arreglo directo. Todo esto ya está demostrado que ocurrió, es decir, que la votación se efectuó en oportunidad legal. Y ahora viene, mediante votación secreta, personal e indelegable por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa, porque es un sindicato minoritario, que esa es la que opera para el presente caso. ¿Qué significa eso? La Corte lo ha dicho, por ejemplo, en las sentencias SL 16887-2016. Si se trata de un sindicato mayoritario, ellos pueden decidir libre y autónomamente el ejercicio de la huelga con el consenso de sus asociados y con las reglas de la democracia sindical interna. Cuando se trata de sindicatos minoritarios, como es el presente caso, deben contar con la decisión de la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa con mecanismos democráticos de participación y control. En este caso, nunca se discutió, está probado, lo hemos dicho en varias ocasiones, el carácter minoritario de la organización sindical demandada por no agrupar a más de la mitad de los trabajadores de la empresa. Y por ello, para votar válidamente la huelga, debía someterse a la construcción de la decisión mediante la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa. De manera que debía consultar a todos, afiliados y no afiliados, estuvieran o no interesados en el desarrollo del conflicto colectivo. La demandante en la demanda siempre dijo que eran 181 trabajadores. La parte demandada siempre dijo que nunca tuvo certeza, pero que eran 177. La sala ha estimado que existe prueba en el proceso en el sentido de que son 181 trabajadores, porque el propio sindicato y la empresa así lo dejaron plasmado en el acta de garantías cuando dieron inicio a la negociación colectiva. No hubo reparos, no hay glosas, no hay observaciones en ese documento que digan lo contrario. Luego, ese cuestionamiento que se le viera hacer el número de trabajadores aquí en el proceso ya no tiene ningún sentido, no carece de eficacia, porque en su momento, cuando se fijó por parte de las partes el número de trabajadores, hubo consenso en el sentido de que la empresa cuenta con 181 trabajadores directos. Puede verse los folios 35 y 36, cuaderno 1, documento 4.1 del expediente virtual. Ya dijimos, la etapa de regla directo terminó el 9 de enero de 2021 y el sindicato convocó a los trabajadores para efectuar la votación dentro de los 10 días hábiles que le otorgan la norma. Perfecto. Ahora, punto importante, sui generis para resolver esta controversia. No se puede pasar por alto que mediante decreto 417 del 17 de marzo de 2020, aspecto sobre el cual la parte demandante nunca dijo nada, porque sobre ese aspecto nada explicó. Decreto que fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia 645-2020. El Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia económica y social y ecológica en todo el territorio nacional, en principio por 30 días, calendario, la cual fue prorrogada en varias ocasiones para poder responder a la pandemia causada por el COVID-19. Paralelamente, el Ministerio de Salud y de Protección Social, mediante resolución 385 del 12 de marzo de 2020, declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional, por periodos sucesivos, y en virtud de la misma adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 y mitigar sus efectos, entre otras, el aislamiento social y la cuarentena obligatoria. Circunstancia especialísima que cobra importancia en este proceso. ¿Por qué? Porque ello obligó a los ciudadanos y a las instituciones públicas y privadas a la utilización masiva de las plataformas digitales
y a los demás instrumentos y aplicaciones para lograr colmar sus necesidades personales, empresariales y gremiales. Y los sindicatos no fueron excepción, como puede verse en el presente caso, evento en el cual la votación que decidió por la huelga utilizó la plataforma SurveyMonkey, aspecto sobre la cual la sala no encuentra contravención legal, pues como ya se expuso, la auditoría de dicha votación se realizó por el Ministerio de Trabajo, que verificó el desarrollo de la misma y sus resultados, dando fe de la votación efectuada por los trabajadores de manera secreta y personal, arrojando como resultado 91 votos por la huelga, quórum requerido, atendido el número de trabajadores de la empresa, que era 181. Y es que los autos lo muestran. Para poder efectuar la votación virtual, el sindicato demandado obtuvo el correo personal de por lo menos 140 trabajadores de la empresa demandante, los cuales relacionó en los documentos sobrantes a los folios 526 y 527 del cuaderno 1, documentos 31 y siguientes del expediente virtual. Y según el acta de asistencia a la asamblea donde se decide la huelga o tribunal de arbitramiento en el conflicto colectivo, suscrita por el inspector de trabajo, visibles a los folios 61 y 65, es que este es un documento público donde se realiza la auditación de esas votaciones, documento público que jamás fue cuestionado ni tachado de falso por las partes y que ahora viene a ser desconocido por la parte demandante, o por lo menos a desconocer la importancia que este tuvo en las votaciones. En este documento que obra en el expediente que nosotros hemos impreso, está en el expediente virtual que se llama Acta de Asistencia a la Asamblea donde se decide la huelga o tribunal de arbitramiento en el conflicto colectivo suscitado entre la sociedad portuaria Impala Terminas y el sindicato. Allí se hace constar que el 20 de enero de 2021, que la organización sindical demandada en presencia de la inspectora del trabajo procedieron a efectuar las votaciones a través de la plataforma SurveyMonkey, para lo cual a las 8 de la mañana se remitieron los correos electrónicos de 140 trabajadores, que hay un documento público que está dando fe de esas votaciones y de la forma como fueron desarrolladas, de la sociedad demandada, relacionados en una lista de los cuales solo 3 no se poseía la información de dirección electrónica, donde se adjuntaba el link para realizar las votaciones y un código de verificación por cada trabajador, el cual fue asignado de forma aleatoria y se adjuntó el acta denominado PDF con los códigos de verificación. Esto porque la parte demandante de la demanda viene cuestionando la autenticidad, viene cuestionando que fueron personas extrañas a la organización, pero no trae ninguna prueba, son afirmaciones, son suposiciones que tiene en relación con lo que sucedió con la votación, pero es que en el expediente no existe ninguna prueba que verifique lo que está afirmando la parte demandante. Por el contrario, el propio Ministerio del Trabajo a través de su agente dijo: también certifico que presenció y comprobó que el formato de encuesta creado para la votación dentro de la plataforma SurveyMonkey incluía la opción para que cada votante escogiera entre la huelga o el tribunal de arbitramiento, dejando como evidencia la captura de pantalla. Asimismo, se comprobó que la urna de votaciones virtuales de la plataforma estaba en 0 cuando iniciaron las votaciones, de lo cual se adjuntó captura de pantalla. Que transcurridas las votaciones, la encuesta en la plataforma SurveyMonkey fue cerrada efectivamente a las 8 de la noche del 20 de enero de 2021. Que realizado el conteo de las votaciones registradas en la plataforma se encontró que votaron 111 personas, pero inicialmente fueron registradas 119 respuestas, encontrándose una diferencia de 8 votos, por lo que revisado 1 a 1 los códigos habilitados para votar, encontró que los códigos W62D, U006F, U076B, S075T, U2-124U y G134M registraron votos en múltiples oportunidades, seleccionándose uno o alguno de los votos para ser eliminados de la plataforma de manera aleatoria y en presencia de la inspectora del trabajo adjuntando captura de pantalla. ¿Qué significa eso? Que al haber un desfase en la votación eliminaron los votos que se encontraban repetidos. Señaló que el conteo de los votos se realizó en forma automática por la plataforma, es decir, no hubo lugar a manipulación,
de acuerdo a las respuestas suministradas por cada uno de los trabajadores que se identificaron previamente con un código de verificación suministrado. Y que el resultado de la votación fue 91 trabajadores optaron por la huelga y 20 trabajadores optaron por el Tribunal de Arbitramiento. Es de precisar que el envío de los correos electrónicos con el link garantizó que la votación fuera personal. El código de identificación permitió que fuera indelegable, puesto que solo se permitía un voto por código y secreta, pues no se tuvo acceso a la misma por parte de terceros. En lo que se refiere finalmente a la mayoría absoluta de trabajadores, se reitera que se cumplió, habida cuenta de que aquí, ya lo dijimos, eran 181 trabajadores, la mitad corresponde a 90.5, número impar, luego 91 hacía la mayoría y en consecuencia la huelga fue legalmente votada. En las anteriores condiciones, las pretensiones de la demanda están ya condenadas al fracaso, así lo decidirá la sala. Habrá costas para la sociedad demandante en favor del colegio sindical demandado. Las agencias en derecho en esta instancia, 2.500.000 pesos, que serán liquidadas en su momento de conformidad con lo previsto en los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso aplicable a los juicios de trabajo por disposición del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. En mérito de todo lo anterior, este Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bucaramanga, en su sala de sesión laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve, primero, denegar las pretensiones de la demanda de ilegalidad de huelga instaurada por la Sociedad Portuaria Impala